The Walking Dead individual número 107. Comenzamos en lo mero bueno. Rick, lleno de rabia, le acomodó a Negan tremendo cabezazo en la nariz para después sacarle el aire con un rodillazo bien pasado de lanza. Los hombres de Negan quisieron interferir para darle su merecido a Rick por haber tocado a su papi, pero Negan no lo permitió y dijo que quería a Rick solo para él. Pero Rick, sin darle un solo segundo para recuperarse, le dio una buena tacleada para derribarlo, se colocó encima de Negan y preguntó con desesperación qué le había hecho a Carl. Pero Negan lo tomó del cuello, logró quitarse a Rick de encima y lo azotó contra el piso diciendo que no permitiría que un manco de mierda le faltara el respeto de esa forma frente a sus hombres. Lo reseteó con un vergazo en el rostro y lo levantó nuevamente. Rick intentó devolverle el madrazo, pero Negan logró detenerlo y mientras lo tomaba del cuello para inmovilizarlo le dijo que estaba a punto de arrepentirse, así que ordenó a sus hombres que llevaran a Carl. Rick le acomodó tremenda mordida en el antebrazo para poder liberarse, pero lo único que logró fue conseguir que Negan lo neutralizara pegándole con el mango de su cuchillo en la nuca. Negan no podía creer la salvajada que acababa de hacer Rick. Michonne estuvo a punto de desenfundar su katana, pero Negan le advirtió que no lo hiciera o de lo contrario la llenarían de plomo a la verga. Luego de esto Negan intentó calmar la situación ya que se había salido un poco de control. Rick preguntó una vez más por Carl y en ese momento logró escuchar su voz. Carl se encontraba sano y salvo. Rick se llenó de alivio y Negan admitió que había elegido mal sus palabras, pero quería probar que tan rápido Rick perdía la compostura y vaya que se llevó una sorpresa. Carl corrió a los brazos de su padre y le pidió disculpas por haber escapado. Él quería demostrar que ya había crecido y que se podía hacer cargo de los trabajos rudos como matar a Negan, pero en lugar de eso únicamente metió la pata. Nada de eso le importó a Rick, pues ahora lo único que le importaba era que Carl se encontraba bien. Este hermoso y conmovedor momento entre padre e hijo fue interrumpido por Negan, y Rick nuevamente le puso cara de desprecio, cosa que para Negan no tenía sentido ya que según él, le acababa de entregar a su hijo sin tocarle ni un solo hueso expuesto de su cráneo después de que él llenara de plomo a varios de sus hombres. Además, Rick le acababa de dar una paliza que muchos no podrían perdonar y había hecho que dejara caer a Lucille al piso. Aún así, con todo eso, Negan estaba dispuesto a perdonarlos. A Rick le pareció extraño que de repente estuviera tan amable y Negan dijo que tenía mucho que enmendar ya que todas las comunidades que tenía a sus pies no lo obedecen por estar aplastando cráneos asiáticos por todas partes. Pero volvió a recalcar, matarían a todo aquel que no cooperara, cosa que ya les habían dejado claro, y si seguían cooperando como hasta el momento no tendría por qué hacerle daño a Carl por no haber entendido la situación a la primera. Después de estas palabras, Negan le preguntó a Rick por qué lo seguía viendo de la misma manera y si acaso no eran ya amigos, cosa que Rick respondió diciendo que no le iba a mentir. No eran amigos y aunque se lo dijera Negan no se lo podría creer. A pesar de la negativa respuesta de Rick, a Negan le parecía que iban progresando, pero aún así quiso dejar en claro el mensaje que quería darles con todo eso. Él podía ser razonable y en verdad prefería eso y no tener que hacer las cosas malas que de vez en cuando hace. Por otro lado, a Lucille le fascinaba hacerlas y todos tenían suerte de que ella no estuviera a cargo. Ahora todo se encontraba en orden y Negan terminó advirtiendo que estarían en Alexandria dentro de unos días para su siguiente ofrenda. Los salvadores subieron al camión y se marcharon. En cuanto Jesús se acercó a Rick, le preguntó si todo lo que había dicho Negan habían sido puras mentiras, pero no era así. Jesús explicó que pese a sus extrañas reglas, Negan podía llegar a ser razonable si cooperaban con él. Andrea los interrumpió para proponer ir en busca de provisiones mientras regresaban a Alexandria y Rick aceptó. De camino a la furgoneta, Carl le preguntó a Rick si estaba enojado con él, pero Rick dijo que no y que hablarían más tarde sobre su infiltración en el santuario. Por otro lado, Eugene junto a Rosita y Holly habían encontrado un lugar que contaba con todo lo necesario para la fabricación de sus propias municiones. En el lugar ya habían algunos moldes para la fabricación de casquillos y todas esas cosas. Todo esto dejó a Eugene extasiado y comenzó a dar algunas explicaciones teóricas a las damas que le hacían compañía, pero ellas no lograban entender su sofisticado lenguaje de nerd. En fin, ya solo hacía falta pedirle a Olivia una lista detallada de los calibres que más se ocupaban y comenzarían la fabricación.
Además, las sofisticadas máquinas que había en ese lugar serían más fáciles de operar y así podrían poner a más gente a trabajar ahí. Rosita le reconoció a Eugene el buen trabajo que había hecho y este man bien humilde como siempre dijo que únicamente hacía lo que le correspondía. Al anochecer Rec y los demás ya habían llegado a Alexandria y Rec organizó una reunión con el resto de habitantes de la comunidad. En esta reunión contó brevemente sobre la infiltración de Carl con los salvadores y cómo fue que Negan perdonó esto. Por esto mismo Rec comenzaba a confiar en él y quería devolverle el gesto a Negan para dejarle claro que todos en Alexandria cooperarían con él. Mandó a Olivia a organizar las provisiones que acababan de traer y le pidió que apartaran la mitad para los salvadores. Dirigiéndose a todos agradeció por seguir confiando en él y les aseguró que las cosas solamente mejorarían de ahora en adelante. Al terminar la reunión Andrea le dijo a Rec que estaba yendo demasiado lejos con las mentiras que les decía al resto de habitantes y creía que tal vez la mayoría ya lo odiaban por someterse ante los salvadores. Eso a Rec le valía pura madre pues lo único que le importaba era que todos estuvieran vivos y creía que tarde o temprano superarían el engaño. Cambiaron de tema para hablar sobre el estado en que se encontraba Carl y Rec dijo que hablaría con él al llegar a su casa. Por la noche Heath se encontraba haciendo guardia cuando de la nada apareció Michonne, y eso le parecía raro pues aún le quedaban un par de horas de guardia antes de que llegaran a reemplazarlo. Pero Michonne no iba a cubrirlo, metió su mano en los pantalones de Heath mientras le decía que era evidente que algo malo había ocurrido entre él y la doctora Cloyd ya que pasaba casi todas las noches haciendo guardia. Heath no se dejó deducir y apartó a Michonne para prácticamente mandarla a la verga. Nada había cambiado entre él y la doctora y sea lo que estuviesen teniendo no lo iba a echar a perder dándose un acostón con Michonne. Además ya le habían contado lo ocurrido con Tyrese y le pidió que no se rebajara a hacer una rompehogares a la verga, pero la consoló diciéndole que si llegaba a terminar con la doctora Cloyd enseguida iría a buscarla. Michonne se hartó de tanta humillación y mejor se retiró. Mientras tanto en la casa de la familia Grimes, Carl ya se había dormido y era hora de que los adultos hablaran. Rick reveló los temas de los que acababa de hablar con Carl, siendo uno de los más interesantes las múltiples esposas que Negan tenía y con las cuales vivía en un departamento en el piso más alto de la fábrica. Esa información era nueva para Jesús ya que nunca antes habían sabido en dónde residía ni mucho menos las costumbres que Negan tenía. Pero esa no era la mejor parte. Carl también le había contado que durante su estancia en el santuario había visto únicamente a cerca de 30 personas, la mayoría personas normales, trabajadores y había pocos soldados. Además casi no contaban con armas. Esto a Jesús no le pareció extraño pues las armas cada vez escaseaban más y le contó que el resto de salvadores estaban situados en diferentes puestos de avanzada muy probablemente situados alrededor del santuario y era probable que en cuanto Negan confiara en que Alexandria había acatado sus órdenes ya no iría personalmente por las ofrendas, en su lugar les pediría que la llevaran a uno de esos puestos de avanzada. Ahora que sabían la ubicación de su hogar y que no contaban con demasiados soldados era tiempo del siguiente paso. Y tras meditarlo por unos cuantos segundos, Jesús decidió que era hora de que Rec conociera a Ezequiel. Fin del individual. Si te gustó el video te invito a que me dejes un comentario, le piques al like y te suscribas a mi canal. Gracias por ver, hasta la próxima perro 7u7.